Pues venga, buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa de hoy lunes día 23 de enero de 2012. En primer lugar queríamos hacer unas valoraciones sobre las últimas declaraciones públicas del conseller Felip Puig. Un Felip Puig que cada día parece querer ser el alumno aventajado del ya difunto Manuel Fraga con su famosa frase "la calle es mía". Unas declaraciones de Puig en las que cada día deja entrever con mayor claridad cuáles son sus prioridades y sus principios, y estos desde luego no son los de devolver la dignidad al cuerpo de Mossos d'Esquadra, tal y como afirmó al principio de la legislatura. La prioridad de Felip Puig parece, como alguna vez ya hemos comentado, querer imitar a su clon de Polonia, en la que con un bate de béisbol va imponiendo la ley entre propios y extraños. El problema de Felip Puig es que debería dejar el bate metafórico para los delincuentes y extender la mano a los trabajadores públicos, a los servidores públicos, en este caso a los Mossos d'Esquadra. Felip Puig comentaba este fin de semana que para él había dos líneas rojas, un término que se está poniendo muy de moda aquí en la política catalana, dos líneas rojas que definía en lengua y seguridad. Es paradójico que un conseller de Interior ponga en el mismo nivel de sus prioridades o de esas líneas rojas que no debe traspasar, en este caso los Mossos d'Esquadra, la lengua y la seguridad. Parecería que un conseller de Interior debería, en primera instancia, y prácticamente la única, garantizar la seguridad del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Y esa garantía de seguridad requiere de tener unos Mossos d'Esquadra convenientemente dotados de material, de recursos y de material humano especialmente. Recordemos que la Generalitat y el Departamento de Interior tiene una media, una ratio muy por debajo de la media europea en cuanto a policías a cada 1000 habitantes. Un material que los Mossos d'Esquadra y los sindicatos han venido reclamando como imprescindible, como son los chalecos antibalas ligeros, como los guantes anticorte, y sobre todo poder disponer de vehículos para patrullar. Recordemos que a día de hoy hay cerca de 400 vehículos parados, porque la consejería no tiene recursos suficientes como para prorrogar los rentings o simplemente pasar las ITVs de dichos vehículos. Por lo tanto, en primer lugar, esa garantía de seguridad que requiere de llegar a acuerdos laborales con los sindicatos, unos acuerdos y unas necesidades laborales que nunca han estado en el debate público, porque el conseller de Interior ya ha sabido convenientemente poner cortinas de humo para que el debate sobre los recursos que necesitan los Mossos d'Esquadra y sus derechos laborales, no privilegios como este gobierno insiste a la hora de enfrentar a los funcionarios públicos con el conjunto de la ciudadanía, esos derechos laborales están siendo conculcados por este gobierno y en especial por su consejería. Una consejería que si en algo se ha caracterizado en este necesario diálogo con los diferentes sindicatos de Mossos ha sido por la falta de diálogo. Esa falta de diálogo y esa voluntad de imponer un dictat, de imponer unas condiciones laborales que contravienen los acuerdos y convenios y pactos laborales del conjunto de Mossos d'Esquadra con el gobierno de la Generalitat. Recordemos que a día de hoy, y gracias al pase, la votación en trámite parlamentario del decreto de medidas de acompañamiento, en la actualidad todos los derechos laborales, todos los pactos sindicales, todos los acuerdos laborales entre la función pública de la Generalitat y el gobierno están suspendidos. Ahora mismo existe un estado de excepción legal donde los funcionarios públicos carecen ahora mismo de ningún tipo de garantía sindical. Esta medida, adoptada gracias a los votos de Convergencia y Unión del Partido Popular, deja en una situación muy difícil al conjunto de sindicatos de la función pública para poder llegar a acuerdos que mitiguen el impacto de los recortes en condiciones laborales y en derechos laborales que tienen los trabajadores públicos respecto a la administración. Una medida desconocida en democracia, una medida que seguramente hace 2, 3 o 4 años hubiera significado un auténtico cataclismo y una auténtica prácticamente revolución en el conjunto de la sociedad. No hay país europeo occidental que haya suspendido los acuerdos laborales y los convenios laborales entre los funcionarios y la administración. Solo este, un gobierno que avanza cada día más, no hacia la Holanda del Sur, como decía el señor Felip Puig, sino hacia el Kosovo mediterráneo
o hacia la Grecia occidental, o algo peor, hacia Corea del Norte a la hora de establecer los mecanismos de pacto entre los sindicatos y la administración. Le recomendamos al señor Felip Puig que deje de preocuparse por la lengua, que recordamos es una forma de comunicarse, y le recordamos que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Que deje de imponer a los servidores públicos la lengua en la cual se tienen que dirigir a los ciudadanos. Que deje de imponer en qué lengua tienen que hablar entre ellos o con sus familiares. Medidas verbales que adoptan mandos de los Mossos bajo directrices políticas que conculcan los derechos no ya como funcionarios, sino como ciudadanos de Cataluña, tal cual recuerda el artículo 3 de la Constitución y el artículo 6 del vigente Estatuto. Y se preocupe por la seguridad. Y se preocupe por la seguridad del conjunto de ciudadanos. Que la seguridad no la amenaza los derechos laborales de los Mossos, ni sus reclamaciones sindicales, sino que la seguridad la amenaza un departamento que ha recortado la inversión en seguridad, que ha recortado la inversión en material, que ha recortado la inversión en la contratación de más funcionarios, de más Mossos de Escuadra. Eso es lo que afecta a la seguridad y es lo que le va a afectar a medio y largo plazo. La renuncia a la seguridad como un principio de este gobierno. Un gobierno que sigue destinando recursos ingentes a la construcción nacional mientras desmonta el estado del bienestar y mientras amenaza, en este caso concreto, a la seguridad del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Como ejemplo, no podemos desde Ciutadans tolerar que la Generalitat se gaste un 29% más que el año pasado en alquileres de edificios y después recorte los gastos del conjunto de ciudadanos. No podemos admitir que este gobierno se gaste más de 400 millones de una forma directa en construcción nacional mientras recorta en salud, en educación, en bienestar y también en seguridad. Por lo tanto, y desde Ciutadans estamos en contra de que el conseller Puig quiera aplicar la máxima de la calle es mía y sancionar a los Mossos de Escuadra que legítimamente están protestando contra la segunda rebaja de sueldo y contra la falta de material para cumplir con su labor. Denuncian condiciones laborales, pero también denuncian unas condiciones de trabajo que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos. Para Ciutadans, una vez, quiero insistir, Fraga Puig nos recuerda, perdón por la confusión, pero es que ya se me cruzan en la mente. Quiero recordar que para Ciutadans, señor Puig nos recuerda cada vez más al estilo de Fraga, cuando le pone peros a las manifestaciones diciendo que se debe garantizar el orden público, un término que utilizaba el tardofranquismo para delegar las manifestaciones. Desde Ciutadans queremos manifestar nuestro apoyo al colectivo de Mossos de Escuadra y sus reivindicaciones legítimas, unas reivindicaciones que hemos incluido en las enmiendas de Ciutadans a los presupuestos presentados por Mas Colell. Queremos dotar de material y de recursos a nuestra policía para garantizar la seguridad. A raíz del debate que se suscitó por una de las medidas de presión sindical que adoptaron los Mossos de Escuadra, que fue el determinar que la lengua de uso habitual entre ellos iba a ser el castellano, y el absoluto rebombori, la absoluta crispación que nació en las filas del nacionalismo más carca y más reaccionario en Cataluña, abonado por un corifeo mediático habitual, como cortina de humo para desviar las peticiones de los Mossos. Pero a raíz de esta situación se evidenció una vez más que en Cataluña la ley se incumple de una forma permanente. En Cataluña la ley, la legalidad y los derechos se incumplen y se vulneran de una forma permanente. Ese espacio de debate que se abrió con la decisión de los Mossos de Escuadra, junto con la publicación de algo que ya desde Ciutadans era conocido, eran los protocolos de usos lingüísticos de algunos de los departamentos de la Generalitat. En concreto, el protocolo que saltó a prensa fue el protocolo de usos lingüísticos del Departamento de Salud. Un protocolo de usos lingüísticos que llegaba hasta el más absoluto absurdo, recomendando a los médicos, no me lo invento yo, model de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público de Cataluña, un documento público al alcance de cualquiera que tenga bien leerlo. En él se dice
se llega a pedirle o a exigir en este caso a los médicos y sanitarios, enfermeras, que evidentemente se dirijan al paciente exclusivamente en catalán, en primera instancia, que no cambien el idioma y que lleguen a utilizar recursos no verbales y materiales gráficos de apoyo para poder conocer cuál es su estado de salud. Esto es público. Esto es ilegal. Esto es un atentado contra los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Esto es un fraude de ley. Esto es un atentado contra la convivencia. Preferir que un médico no cambie el idioma de relación con un ciudadano poniendo en riesgo su salud y el diagnóstico. Esto es un documento de diciembre del 2010, en vigencia en el sector sanitario de Cataluña. Se llegan a decir cosas tan absolutamente vergonzantes y vergonzosas como que en el caso de que el ciudadano desconozca absolutamente la lengua catalana, se miren de repetir palabras o frases parecidas en catalán para ir introduciendo esta lengua en el universo de la persona bienvenida, como si todos los que no conocen el catalán de una forma culta en Cataluña fueran nouvinguts. Todos son marroquíes, nigerianos, sudaneses, moldavos, o los ciudadanos de Cataluña no tienen los derechos lingüísticos garantizados por la Constitución y el Estatuto. Y sí los tienen. Y este protocolo vulnera la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a sus fundamentos jurídicos y el concepto de lengua preferente en la administración de la Generalitat, y devuelve a los ciudadanos a una situación de indefensión intolerable. La sentencia del Tribunal Constitucional deja meridianamente claro que el derecho lingüístico es del ciudadano y la administración debe someterse a él. Debe someterse a él. Un ciudadano que se dirija en castellano, un servidor público, un trabajador público, un funcionario público, debe recibir la respuesta en su idioma. De igual manera que un ciudadano catalanoparlante que se dirija a cualquier miembro de la administración, de la Generalitat, o de los entes locales, o de la Administración General del Estado desplazada en Cataluña, tiene el derecho a recibir su información en su idioma. No solo la verbal, sino la escrita. Y recordemos que hay un caso que ha llegado al Defensor del Pueblo de un ciudadano de Cataluña que pidió conocer cómo prepararse para una prueba diagnóstica en castellano y le fue denegado. Eso es un delito. Eso incumple la ley. Y Ciudadanos lo que vamos a hacer es intentar cambiar las cosas en Cataluña hacia la dirección correcta. Por ello vamos a presentar de hecho, esta mañana presentaremos una propuesta de resolución en las diferentes comisiones parlamentarias de nuestro Parlamento para que los reglamentos de usos lingüísticos o los protocolos de usos lingüísticos o cualquier directiva o directriz de usos lingüísticos que vulnere la Constitución y el Estatuto vigente en Cataluña sean derogados o suspendidos inmediatamente. La ley no se puede vulnerar con el descaro que lo hace este gobierno y lo hizo el anterior gobierno tripartito. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que determina cuál tiene que ser el uso de las lenguas entre la administración y los ciudadanos. Y esta se debe cumplir y se va a cumplir. Y llegaremos hasta donde sea. Ya lo hicimos cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Reglamento de Usos Lingüísticos. Lo llevamos a la justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña derogó los mismos artículos que se copian de una forma literal en estos protocolos de usos lingüísticos de los departamentos de la Generalitat. Por lo tanto, Ciutadans va a hacer que en Cataluña se cumpla la ley. Va a devolver los derechos a los ciudadanos de Cataluña. Ningún ciudadano de Cataluña va a ser ninguneado por su administración. La documentación de la Generalitat va a estar en castellano y en catalán y en castellano. Las notificaciones a los ciudadanos serán en la lengua que ellos escojan, no que escoja la administración. Y los funcionarios y servidores públicos se dirigirán a los ciudadanos en la lengua que éste hable, en cualquiera de las lenguas oficiales de nuestra comunidad. No vamos a permitir que la construcción nacional
destruya los derechos de los ciudadanos en Cataluña. No lo vamos a permitir. Y llegaremos hasta donde sea. Y si hay que ir vía judicial, iremos también. Vamos a pedir ahora mismo a la Generalitat que cumpla la ley, que suspenda y derogue estos protocolos de usos lingüísticos, que dejen los departamentos de dar directrices a funcionarios para que hagan de comisarios lingüísticos, coaccionando los derechos de los también trabajadores públicos, como pasa en educación, en sanidad, en el Departamento de Interior y en muchos otros. No vamos a permitir que comisarios lingüísticos coaccionen a trabajadores públicos para que estos dejen de hablar en castellano o en cualquier otro idioma entre sus compañeros o con sus familiares, y mucho menos entre ellos y con los administrados. Una situación absolutamente vergonzosa, que retrotrae a esta comunidad al más duro franquismo. Al más duro franquismo. Al más duro franquismo. Este gobierno, con el tema lingüístico, copia y reproduce la política lingüística del franquismo en Cataluña, cambiando un idioma por otro, pero con las mismas consecuencias nocivas para la convivencia y los derechos de los ciudadanos. Esta semana se van a debatir, cambiando de tema, se van a debatir en las diferentes comisiones parlamentarias, se van a producir los debates de las secciones presupuestarias. Ciudadanos va a volver a presentar sus enmiendas a la totalidad de estas diferentes secciones presupuestarias. Y va a volver a insistir en que este partido va a ser beligerante y desde luego va a denunciar a un gobierno y a su socio, al Partido Popular, a Convergencia y Partido Popular, la propia Convergencia, que sigue destinando ingentes recursos a la construcción nacional mientras destruye la cohesión social. Un gobierno que tiene como uno de los objetivos el pacto fiscal mientras destruye el pacto social. Y el pacto social en un país democrático, una comunidad democrática, es destinar los recursos a mantener y blindar el estado de bienestar frente a las amenazas de aquellos que, aprovechando la coyuntura de crisis económica, pretenden demolerlo y destruirlo. Presentamos, como dijimos este viernes, más de 150 enmiendas a estos presupuestos, pero sobre todo presentamos una enmienda a la totalidad de los mismos y la ley de acompañamiento. Y propusimos alternativas. Hemos propuesto alternativas que permiten destinar más de 400 millones que se destinan actualmente en nuestra comunidad a la construcción nacional, a la construcción de una sociedad más justa. No podemos destinar 159 millones a política lingüística cuando estamos retrasando las pruebas médicas más de 6 meses. No lo podemos permitir, ni podemos permitirnos gastar más de 27 millones de euros en embajadas en el exterior, gracias, entre otros, ahora ya al Partido Popular. Ni podemos gastarnos más de 600 millones de euros en un contrapoder, como son los consejos comarcales que hizo Convergencia y Unión cuando no tenía el poder de las diputaciones. No podemos seguir gastando lo que no tenemos y lo que no debemos. Y sobre todo no podemos gastarnos lo que tenemos en aquello que los ciudadanos no aprovechan directamente en cuanto a la calidad de los servicios públicos. Hay que destinar todos los recursos a las necesidades más básicas de nuestra sociedad, que en estos momentos son la educación, sanidad, bienestar, las tres patas del estado de bienestar que determinan la cohesión social de una comunidad. No podemos sacrificar la cohesión social en aras de la construcción nacional. En Cataluña el nacionalismo es crisis, es un elemento que profundiza la crisis que vive nuestra comunidad. Y estos presupuestos evidencian esa decisión. Una decisión que este partido va a combatir, combatió en el debate parlamentario, va a combatirlo en el debate de las secciones presupuestarias e intentará mitigar cuando se debatan las diferentes enmiendas parciales para poder destinar los recursos que los ciudadanos de Cataluña pagan, y pagamos mucho, para garantizar un mínimo de nuestro estado de bienestar frente a aquellos que buscan como objetivo último su dinamitación. También queríamos hacer una breve referencia a una noticia aparecida hoy en los medios de comunicación respecto al modelo de financiación vigente en Cataluña y la evolución que ha significado para el aumento de los ingresos de nuestra comunidad la aplicación de dicho modelo. Recordemos que hay diferentes estudios que cifran en torno a los 2.000 millones de euros lo que ha recibido Cataluña de más gracias a la aplicación de este nuevo modelo de financiación, consiguiendo que por primera vez Cataluña se sitúe por encima de la media de las comunidades en recursos tributarios por habitante después de haber realizado la aportación a la solidaridad regional.
Esto evidencia dos cosas. Primero, que este modelo de financiación era un buen modelo, como ya defendió Ciudadanos, pero que tiene recorrido, que puede ir más allá. Es un buen modelo que puede ir más allá. Este estudio también evidenciaba que, sin embargo, a pesar de este avance, no se había conseguido una de las propuestas del Estatuto de Cataluña, una de las propuestas que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, que era el concepto de ordinalidad, y que por lo tanto todavía sigue habiendo unas pequeñas diferencias en cuanto a la posibilidad de recaudación o de recepción de recursos por parte del Estado de la Generalitat de Cataluña. Ciutadans, a la luz de este informe y a la luz de sus propias reflexiones, a la luz del estudio de la evolución que propuso para el próximo pacto del modelo de financiación en 2013, Ciutadans va a seguir proponiendo que la solución no es un pacto fiscal en la línea del concierto económico, algo absolutamente inaplicable en fondo y forma, sino que tenemos que avanzar en situar a nuestro modelo de financiación en un espacio similar al de los modelos de financiación de estados federales que mejor funcionan. Y Ciudadanos ha insistido que para que nuestro modelo teórico mejor es el modelo de financiación alemán, modelo de financiación de los Land o de los Länder. Un modelo que para alcanzarlo, en el nuestro, solo tenemos que hacer pequeñas modificaciones. Uno, incorporar la ordinalidad en el sistema. Y segundo, simplificar la confusión de fondos que tiene actualmente el modelo vigente para evitar la opacidad y la arbitrariedad a la hora de adjudicación de los recursos y para ganar garantías legales. Hemos visto cómo los fondos de competitividad o su asignación, los famosos 1.450 millones de euros, o incluso la disposición adicional tercera, siguen dejando en manos del Gobierno de España la posibilidad de bloquear la asignación de presupuestos en el modelo financiero. Nosotros pensamos que la lealtad institucional requiere, en principio, de una actitud, pero sobre todo de un marco legal que la garantice. Y esa garantía pasa porque el nuevo modelo de financiación deje muy claro y simplifique los fondos de cohesión y estructurales de nuestra comunidad, de nuestro modelo, incorpore el principio de ordinalidad y dé garantía jurídica, transparencia a este modelo, además de más recursos. Nuevamente, el Gobierno de la Generalitat, en este caso Convergencia y Unión, ha optado por la vía del enfrentamiento, porque su objetivo no es conseguir más recursos para Cataluña, sino, como ellos bien dicen, conseguir primero la independencia fiscal como paso previo a la independencia política, la famosa transición nacional que tiene dos paradas. Como sabemos que la primera parada no se va a llegar, lo que nosotros vamos a seguir defendiendo es un modelo viable que dote de más recursos a nuestra comunidad, que sobre todo dote de garantías jurídicas en su aplicación e imponga una lealtad institucional que desgraciadamente los diferentes gobiernos, tanto del Gobierno de España como de los gobiernos de la Generalitat, no han aplicado de una forma activa. Y para finalizar, queremos denunciar la situación absolutamente intolerable, la cifra intolerable, esta lacra intolerable que vive nuestra sociedad con el último asesinato de una mujer dentro de la violencia de género. Queremos pedirle a la Generalitat y al Gobierno de España que redoblen sus esfuerzos en cuanto a recursos para intentar mitigar esta auténtica lacra. Vemos que justamente la dirección es la contraria. Hemos visto cómo se han cerrado centros de acogida para mujeres amenazadas, hemos visto cómo las dotaciones presupuestarias para combatir esta lacra se han reducido, mientras que, por desgracia, las situaciones de violencia de género no han disminuido. Creemos que es importante que en la agenda política del conjunto de gobiernos esta sea una de las prioridades, que se destinen los recursos necesarios y que se garantice a las mujeres amenazadas por sus parejas que la Administración está de su lado y que hará todo lo posible por evitar que se produzcan situaciones tan lamentables como las que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver. Con esto doy por finalizado, damos por finalizado la prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responder.